Volvemos hasta el Palacio de López. Sí, claro. Normalmente van a ver. Sí, poniendo a punto el equipo. Una es para la cuestión del pago de las deudas atrasadas, que va a ser un monto, estamos estimando todavía entre 550, era la estimación inicial, pero cada vez que se levanta una carpeta aparecen nuevas deudas, así que va a ser entre 550 y 600 millones de dólares. Y después está la emisión normal que se usa para calzar el presupuesto general de gasto del año 2024, que sería alrededor de 500 millones alrededor también. ¿Cómo vamos a hacer? Básicamente vamos a estar viendo cuál es la condición financiera más conveniente para el país. Tenemos mucho apetito por instrumentos, digamos, emitidos en guaraníes por parte de inversionistas extranjeros, así que vamos a tratar de explorar también esa ventana de oportunidad que tenemos. Así que vamos a hacer una combinación entre préstamos de multilaterales, emisiones de bonos y también estas emisiones a nivel doméstico. Muchas gracias. Ministro, brevemente, el tema presupuesto. Justamente hablábamos con el presidente del Congreso. Este pedido que existe por parte del presidente a los ministros de no hacer el lobby correspondiente. Pero decía el presidente del Congreso también en ese sentido que a veces la presión de la plaza, de la calle, de la gente y a veces la propia necesidad de la institución que ve un legislador hace que se dé esas modificaciones en el Congreso. ¿Cómo trabajar en ese sentido también y para evitar que se eleve el presupuesto, ¿verdad? Mira, nosotros vamos a ser muy transparentes acerca de lo que es la situación de las finanzas públicas ahora. Como ustedes saben, yo fui uno de los primeros que estuvo hablando de contabilizar todo lo que existe ahí, y eso iba a hacer de que el déficit fiscal a final de este año suba muy por encima de lo que estaba inicialmente estimado. De hecho, estimamos que cerremos alrededor del 4,1% a finales de este año, muy por encima de lo que decía inicialmente el gobierno anterior, pero no por una cuestión de mayores gastos por parte del nuevo gobierno que inició ahora, sino simplemente porque optaron en el gobierno anterior a no contabilizar una buena cantidad de deuda que se tenía principalmente con farmacéuticas, con constructoras, y hay otro tipo de deudas también un poco más pequeñas pero que cuentan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es transparentar la verdadera situación. No es un presupuesto fácil, tenemos muchas rigideces. Hemos buscado dar prioridad a salud, educación y seguridad, que son los sectores que van a ser los prioritarios en el nuevo gobierno. Lógicamente existen otros sectores que también necesitan recursos, pero los recursos son limitados. Entonces, como le estábamos hablando, me tocó la oportunidad de hablar con gente de otras instituciones. Si querés te pongo en el presupuesto, pero finalmente con el plan de caja finalmente no vas a poder gastar. O sea, hay que ser consciente de que ir a hacer lobby en el Congreso no solamente va a desobedecer lo que había dicho el presidente de la República, sino que va a ser inocuo, porque realmente no existen los recursos, no podemos fabricar, y por tanto con el plan de caja luego ya vamos a tener que cortar una buena cantidad del presupuesto que finalmente se va a aprobar. Ahora, ministro, ¿está en los planes pedir al Congreso modificar la ley de responsabilidad fiscal elevando el tope? No, claro, eso se tiene que hacer porque de hecho va a quedar por encima del 4,1%, perdón, alrededor del 4,1% este año. Para el año que viene estamos estimando alrededor del 2,6%. ¿De dónde se sacarían los recursos entonces? Todo el plan que tiene el gobierno actualmente para poder recaudar el Estado es solamente ajustes. No hay otra forma de conseguir recursos. Hay una reasignación, mañana vamos a presentar los números, pero hay una reasignación también hacia salud, hacia educación y hacia seguridad. Con los mismos recursos estamos reasignando a esas instituciones, de tal manera de garantizar que haya medicamentos, de tal manera de garantizar que los kits escolares y también el almuerzo escolar llegue a los niños, no solamente a nivel central, sino también con las gobernaciones. Pero mañana vamos a dar los detalles. Claro, pero son reasignaciones, no va a haber aumento impositivo tampoco. Así es que a eso es lo que me refiero, ¿de dónde se estarían sacando los...? Aumento impositivo en términos de tasas impositivas o de creación de nuevos impuestos, no. Pero aumentos impositivos porque voy a estar encima de Óscar Orué de tal manera que él legalmente llegue a esos 400 millones que él había estimado que se podía hacer con esta nueva Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Sí voy a estar por encima, así que de ahí también pretendemos recuperar mayores ingresos de tal manera hacer frente a los gastos que tenemos.
Ministro, ya que estás mencionando el tema de las deudas, ¿se tiene ya, digamos, un estado en limpio, un estado de cuentas limpio de la deuda acumulada en el gobierno anterior, de todos los ministerios? ¿Existe Un monto, la deuda, ¿a cuánto asciende finalmente? Mira, Y si son 1.000 millones, 1.200. de los grandes, no, de los grandes, no estoy hablando de IPS, de los grandes, y que básicamente son contratistas y la parte de medicamentos con el Ministerio de Salud, algo así como 550 millones, 550, 600 millones, que va a ser lo prioritario. Acá no podemos tampoco resolver todo simplemente con una emisión de deuda. Vamos a tener que manejarnos también parte de la deuda que vayamos a encontrarnos a través del presupuesto que aprobamos cada año. Entonces, no es que vamos a emitir por la totalidad de la deuda. Ahora, si a esos 550, 600 le sumamos los IPS, ya tenés fácilmente 1.000 millones. Pero si te pones a pensar, con las pequeñas deudas que existen, están muy por encima de los 1.000 millones que nos están dejando. La había escuchado el anterior presidente, decía todo gobierno deja deuda, cierto, pero ningún gobierno dejó una deuda tan grande como esta. Dale. El nuevo ministro de Economía, Carlos Fernández Baldovino. Entonces, las primeras declaraciones en su calidad de ministro de Economía, contundente. Deuda pública tenemos 550 millones, pero si le sumamos IPS, 1.000 millones de dólares aproximadamente. Y lo otro que mencionó relacionado con el presupuesto general de la República, ejercicio fiscal 2024, que va a ser presentado mañana en el Congreso Nacional, la ley de responsabilidad fiscal se estaría elevando a 2.6 aproximadamente. Esto obviamente se va a poner a consideración del Congreso Nacional la discusión precisamente, pero la propuesta aparentemente ya estaría acercándose con esos números. Se va a analizar préstamos, obviamente el déficit fiscal, eso se tendría que analizar a cuánto se estaría llegando. Decía que tiene interés de elevar las recaudaciones a través de la nueva Dirección Nacional de Impuestos Tributarios y otras cuestiones. Bueno, esto la primera conferencia de prensa aquí en Palacio de Gobierno del nuevo ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Baldovino, Pablo. Muy bien, muchísimas gracias, Edgardo.